Hola, soy Luis Notel del Instituto de Ciencias Nucleares y voy a hablarles de politopos convexos y enredamiento cuántico. Básicamente voy a presentar el fenómeno de enredamiento cuántico y vamos a ver cómo de manera natural emergen ciertas estructuras convexas. Bueno, la mecánica cuántica, pues una teoría para describir el mundo físico, que a diferencia de la mecánica clásica, trae consigo una serie de fenómenos nuevos, como por ejemplo el efecto túnel, la cuantización del momento angular, de los niveles de energía. Y bueno, al representar a los estados del sistema como vectores, se permiten combinaciones lineales de estados del sistema, lo que se conoce como superposiciones cuánticas. Y bueno, de aquí vienen una serie de correlaciones que no tienen un análogo clásico, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones de no localidad. Y estas correlaciones nuevas que aparecen en los sistemas cuánticos, desde el origen de la mecánica cuántica, Schrödinger se dio cuenta pues, de que no eran un rasgo más, sino eran el rasgo característico de la mecánica cuántica. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata esto del enredamiento cuántico. Cuando tenemos, bueno, en mecánica cuántica un sistema físico, lo vamos a representar matemáticamente como un espacio de Hilbert, de modo que los estados del sistema físico corresponden a vectores unitarios en este espacio de Hilbert. Entonces tenemos un sistema que tiene varias partes, varios subsistemas, con cada uno con espacios H1, H2 hasta Hn, pues el espacio de Hilbert que le asociamos al sistema completo es el producto tensorial de los espacios de los subsistemas. Por ejemplo, si tenemos un sistema bipartito, es decir, un sistema que tiene dos partes, pues será el producto, el espacio de este sistema completo, será el producto tensorial de los espacios bueno, de sus factores, ¿no? En este espacio completo, en el producto tensorial de H1 y H2, tenemos varias clases de estados. Por ejemplo, los que son un vector tensor otro, o sea, psi1 en H1 y psi2 en H2. Estos estados se llaman estados factorizables porque tienen la propiedad de que si hago una medición local en uno de los subsistemas, el resultado no depende nada del estado del otro subsistema, ¿no? No hay ninguna correlación extraña en estos sistemas. Mientras que, bueno, si tomo ahora un estado que no es un vector tensor otro, sino una combinación lineal general en este producto tensorial, pues no podría ser lo mismo y entonces habrán correlaciones entre los subsistemas y decimos que el estado está enredado. Entonces, en resumen, un estado factorizable no está enredado, entonces un estado enredado es aquel que no es factorizable, ¿no? Que no se puede ver como el producto tensorial de dos vectores. Y un ejemplo lo tenemos aquí, ¿no? Si tenemos un estado de esta forma, que es una combinación lineal en el producto tensorial del espacio H1 tensor H2, si hago una medición local, bueno, aquí el resultado depende de ciertas trazas parciales, lo cual pues ya involucra a los dos subsistemas. De hecho, no tenemos una definición muy clara de cuál es el estado del subsistema, ¿no? Usualmente se entiende como el estado del subsistema a esta traza parcial, pero realmente no podemos decir este es el estado en el H1 y este es el estado en H2. Simplemente tenemos una combinación lineal en el espacio completo y bueno, las mediciones locales pues tendrán correlaciones de todo el estado. Entonces esto es lo que llamamos estado enredado, ¿no? Aquellos que no son factorizables. Entonces, por ejemplo, este estado podríamos pensar, ¿es enredado o no? Y bueno, como tengo una combinación lineal de productos tensoriales, en este caso, imagínense que H1 y H2 son, por ejemplo, C2, cada uno con base el estado 0 y el estado 1. Entonces aquí como tengo una combinación lineal de estados de productos tensoriales, pues parece que el estado sí está enredado, ¿no? Pero resulta que más bien lo estábamos viendo en la base incorrecta. Si cambiamos de base en los dos espacios, vemos que este estado sí es un vector tensor otro. Perdón, aquí es más, no tensor. Entonces, el estado es realmente separable, solamente que lo estábamos viendo en la base incorrecta. En este ejemplo, bueno, aquí parece otra vez que tenemos un estado enredado y la pregunta es, ¿está realmente enredado o solamente es esto de que lo estamos viendo en la base incorrecta? Y bueno, resulta que si fuera enredado, se tendría que poder escribir como un vector en el espacio 1, tensor un vector en el espacio 2,
Si fuera así, sería separable. Y bueno, poniendo estas condiciones y la normalización, vemos que este sistema no tiene soluciones para estos coeficientes. Entonces, no hay manera de escribir este estado como un vector en H1 tensor un vector en H2. Entonces, este estado no es factorizable, por lo tanto, sí es enredado y va a manifestar estas correlaciones no clásicas. Entonces, bueno, esto más allá de ser interesante, digamos, a nivel matemático, físicamente se ha vuelto muy importante porque el enredamiento es un recurso, bueno, se piensa que es un recurso que podría ser muy útil en cómputo cuántico y en otro tipo de áreas, ¿no? Como por ejemplo la metrología cuántica. Entonces, la moraleja aquí es que las propiedades de enredamiento no son tan evidentes a simple vista, porque podríamos estar viendo el estado escrito en otra base, de modo que pareciera como que está enredado, pero realmente no lo está. Y bueno, lo bonito para sistemas bipartitos, y solo para sistemas bipartitos, es que siempre hay una base que revela las propiedades de enredamiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, un estado en el producto tensorial de H1 y H2, de manera general, se ve de esta forma. Es una suma con coeficientes M y J de los vectores de la base del espacio grande, H1 tensor H2. Y bueno, resulta que hay un teorema, el teorema de Schmidt, que nos garantiza que podemos elegir bases locales, A1 para H1 y B1 para H2, de modo que el estado del sistema completo se ve de esta forma, donde I va desde 1 hasta la dimensión, bueno, hasta la dimensión más chica, ¿no? De H1 y H2. Estos coeficientes lambda se llaman coeficientes de Schmidt y bueno, van a caracterizar el enredamiento. ¿De qué forma? Si hay un coeficiente de Schmidt distinto de 0 y los demás 0, pues tenemos que el estado es separable, entonces no está enredado. Y si tenemos de estas lambdas más de una distinta de 0, entonces el estado está enredado. Estas lambdas no, bueno, se puede demostrar que se pueden calcular de la siguiente forma. Tomamos traza de la matriz de densidad del estado, que es este producto de Kronecker, tomamos traza parcial en alguno de los subespacios y los eigenvalores de esta matriz ρ1, que le llamamos la matriz reducida, son los coeficientes de Schmidt. Entonces, básicamente, hay que tomar traza parcial y calcular eigenvalores. No importa en qué espacio tracemos, porque en el caso de sistemas bipartitos, ambos espectros son iguales, salvo un cierto número de ceros si las dimensiones de los espacios son diferentes. Ahora vamos a un caso más interesante. Si tenemos, por ejemplo, 3 partículas, 3 qubits, aquí no tenemos algo así como la descomposición de Schmidt para 3 cosas, pero podemos agrupar nuestro sistema que tiene 3 partes en 2 partes. Por ejemplo, A, B y C, o B, A y C, y así, ¿no? Y ya que elegimos una partición, podemos nuevamente calcular los coeficientes de Schmidt. En este caso, bueno, podemos repetir este procedimiento para cualquiera de las particiones y nos vamos a fijar en el mínimo eigenvalor de cada una de estas particiones. Y resulta que, bueno, dadas las 3 posibles particiones en 2 partes de estos 3 subsistemas, llegamos a que hay una serie de correlaciones que satisfacen los mínimos eigenvalores, los mínimos coeficientes de Schmidt. Entonces, esto pues nos va a dar restricciones en el espectro local, pues que podemos obtener, digamos, trazando en cada uno de los espacios, y estas condiciones definen un politopo. Si tenemos m qubits, tendremos, bueno, un conjunto más grande de desigualdades, que junto con esta condición, que es porque tomamos el mínimo de los coeficientes de Schmidt, definen un politopo convexo, que como vemos está inscrito en un hipercubo de lado 1/2, que se llama politopo de Kirwan. Entonces, bueno, en el caso de 2 qubits no es muy interesante porque es solo un segmento, pero vamos a ver este politopo cómo se ve en el caso de 3 qubits. Entonces, en este caso tenemos 6 tipos diferentes de enredamiento. Tenemos el enredamiento, bueno, el estado que no está enredado. Tenemos correlaciones, por ejemplo, aquí de B y C, y el primer estado, digamos, el primer espacio no tiene correlaciones. Entonces, estos estados que están aquí, psi1, psi2 y psi3,
son correlaciones solo entre pares de subsistemas, y tenemos aquí el estado W y el estado GHZ, que son ejemplos de estados que tienen correlaciones genuinamente tripartitas. Y bueno, lo interesante es que estos estados se pueden representar, bueno, con el procedimiento que mostramos aquí, obteniendo los mínimos eigenvalores de sus matrices de densidad reducida, como ciertos politopos. Por ejemplo, el estado separable, como tiene un coeficiente de Schmidt igual a 1 y los demás igual a 0, pues su mínimo coeficiente de Schmidt es 0, entonces, si dibujamos aquí lambda A, lambda B, lambda C, el mínimo, la mínima lambda es 0, entonces es un punto en el origen. Mientras que los estados que tienen correlaciones bipartitas van a vivir en estos segmentos. Entonces el politopo en cada caso aquí es solo un segmento. Y cuando tenemos, por ejemplo, todos los estados con enredamiento genuinamente tripartito, como el estado W, que es una de las posibles clases de enredamiento, viven estos en esta pirámide. Mientras que si tenemos enredamiento en la misma clase de enredamiento con respecto al estado GHZ, pues tenemos este nuevo politopo, que es, bueno, en este caso una bipirámide, tiene, bueno, 5 vértices y 6 caras, y lo interesante es que, bueno, se van concatenando. Entonces, podemos entender las propiedades de enredamiento, bueno, al menos agrupar ciertas clases de enredamiento en ciertos politopos que se van conteniendo entre sí. Ahora, ¿qué significa que tengamos una clase de enredamiento o estados dentro de un mismo politopo? Significa que en términos de operaciones locales con comunicación cuántica, bueno, un tipo de operaciones que se llaman SLOC, que digamos son las operaciones que los hacen equivalentemente buenos en procesos de información cuántica, por ejemplo, todos los estados que tienen esta equivalencia, al menos en su contenido, digamos, de utilidad en información cuántica, van a vivir en el mismo politopo. Y estas clases, entre más enredamiento, digamos, tengamos, van a estar en un politopo más grande. Entonces, el politopo, digamos, más grande, el que contiene el enredamiento más complejo, contiene a subpolitopos que guardan la información de enredamiento, bueno, pues de otro tipo, ¿no? Entonces, esto ha sido muy útil porque el problema de clasificar las clases de enredamiento, dado un sistema cuántico general, pues es un problema pues, que hay infinitas clases y, bueno, es un problema difícil incluso de dar categorías. Y aquí, bueno, lo interesante es que siempre hay un número discreto de estos politopios de enredamiento o politopos de Kirwan que nos permiten, digamos, con cada politopo etiquetar una clase de enredamiento y así obtener las clases, digamos, bajo SLOC, ¿no? Órbitas bajo SLOC dentro del espacio de todos los posibles estados cuánticos. Bueno, en el caso de qubits, si aumentamos el número de qubits, tendremos objetos más complejos. Por ejemplo, para n igual a 4 tenemos un objeto que tiene 12 vértices y 12 facetas, que de hecho tiene 3 copias de esta bipirámide que vimos en n igual a 3. Y bueno, entre más qubits, obviamente, la complejidad de esta como cadena de politopos, bueno, va creciendo. Y si tenemos ahora no qubits, sino sistemas de dimensión más alta, pues igual la dimensión de esto va creciendo. Y bueno, nada más para finalizar, esto está relacionado con un concepto llamado momentum map. Entonces, cuando tenemos una acción de grupo, una variedad simpléctica, y esta acción se da por simplectomorfismos, tenemos un mapeo de la variedad al dual del álgebra de Lie, que básicamente, bueno, se define con estas propiedades, pero cumple que funciona como una hamiltoniana para bueno, de modo que el campo hamiltoniano es el campo fundamental generado por esta acción. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, el espacio proyectivo, que es donde realmente viven estos estados cuánticos. Lo podemos mapear a un simplex, y esto, bueno, nos da un mapeo que da una estructura convexa en la imagen. En general, momentum map, si es un grupo abeliano, se mapea un conjunto convexo, y si no, la restricción a una órbita cerrada en la variedad nos da un conjunto convexo en el espacio, en el dual del álgebra de Lie. Bueno, esto lo podemos aplicar al momentum map, y bueno, para no entrar en más detalles, en este artículo, el primero que está aquí, pueden ver cómo la geometría del momentum map, sus
dos puntos críticos, están relacionados con estos politopos de enredamiento. Y bueno, eso es básicamente lo que quería presentar. Muchas gracias.